Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde abordamos as principais notícias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que são os temas desta semana? Bueno, la primera, como no podía ser otra, pues el anuncio de la cumbre ibérica para el 23 de octubre, que además coincide con un reconocimiento de una prioridad, una misma prioridad ferroviaria entre Lisboa y Vigo y Lisboa y Madrid, coincidiendo con una declaración de Luis Montenegro diciendo que asumen, quieren acelerar la conexión con Madrid, que se va a hacer un tercer puente sobre el Tajo, lo comentaremos, sin duda pues es un cambio en el discurso y muy en la línea de lo que hemos defendido en los últimos años desde el trapecio. En segundo lugar, hemos hecho un reportaje especial de los 40 años de Portugal más próximo, una iniciativa de periodistas y escritores para relanzar las relaciones ibéricas allá en el 1984 de la mano de Ramón Font y bueno, nos facilitó información, hicimos este reportaje para recordar esa importante iniciativa y por último, recientemente hemos estado aquí en una nueva política de la patronal catalana que quiere hacer una aproximación tanto a Madrid como a Lisboa. Ok, então vamos começar com. Já temos uma data para a cimeira, já temos mais ou menos objetivos definidos e temos um local para receber esta cimeira. El local todavía no, el ministro Paulo Rangel ha anunciado que están ya, imagino que tendrán un abanico de dos o tres localidades, imagino que dependerá de la negociación con los ayuntamientos o depende también, muchas veces se elige en función de los contenidos, ¿no? Y probablemente tenga que ver con los contenidos de esta cumbre, ¿no? De la conexión ferroviaria. Vamos a ver, la última fue en Canarias, no creo que la hagan en otra de la Macaronesia, podría tener una coherencia con la anterior, pero Podiam fazer em Elvas. Elvas, claro, lá, que o yo me irmão do Sanches inclinaría por até está lá perto. Elbas o Évora, porque serían protagonistas de este cambio de discurso en el sentido de, bueno, vamos a hacer caso a los alentejanos y desde el gobierno español vamos a hacer caso a los extremeños, ¿no? Y esa yo creo que es una de las grandes novedades. Badajoz ha tenido mucho protagonismo en general. Pero es verdad que Elvas un poco menos y lo merece porque realmente es una ciudad que conoce muy bien España, que vive esa realidad de la raya y la ejerce de una forma muy intensa. Y esperemos que sea Elvas, Évora o tal vez cualquier tipo de camino, ¿no? De ese corredor, ¿no? O cines también, ¿no? Estábamos hablando fuera de cámara también de estas cuestiones, ¿no? O bueno, quién sabe, si Simbra al lado de tu casa, pues mira, te facilitaría las Não, cosas. poderia ser Sines, agora estava a pensar, até podia ter depois ali um chamamento histórico, porque Sines é a terra natal de, agora uma pessoa de história ia-me matar se me acertar este, é Vasco da Gama ou Pedro Álvares Cabral, um dos dois é de Sines. Va a ser en este caso Vasco da Gama, yo creo, porque Álvarez Cabral es Dos dois. de Pois COVID, acho, não de sei, COVID, no es de COVID, es acho que de Belmonte, acho que é o Álvarez Vasco da Cabral. Gama, é um dos navegadores. Sí, sí, sí. Pues mira, vamos a ver, vamos a ver. Probablemente sea esa Alentejo, por lo menos en la parte central, ¿no? Al sur del Hum. Tajo. Vamos a ver si acertamos en esa apuesta. Y bueno, será el 23 de octubre, ¿vale? Tenemos fecha. Además, una fecha bastante próxima porque se pensaba más bien que sería más adelantada. Entonces, eso también nos da una medida de cómo el nuevo gobierno quiere reafirmarse en un momento de una cierta debilidad parlamentaria. No es algo que está en los dos lados de la raya, ¿no? Esa nueva realidad. Y bueno, parece que el nuevo gobierno pisa fuerte y va un poco más allá del discurso de Antonio Costa, que siempre fue bastante amigable con España,
Pero es verdad que en el asunto de la conexión con España, aunque se iba construyendo ese corredor, era más en un clave de cines, de mercancías, que de Uhum. pasajeros sin excluir. Y en la retórica hacían mucho énfasis en el eje atlántico. Ahora hay un reequilibrio que nosotros lo pedíamos por honor a la realidad, no por otra cosa. Lo han reconocido que hay 40 vuelos diarios con un nivel de polución brutal, ¿no? Al medio ambiente todos los días entre Madrid y Lisboa. Lo hablábamos en el último Conexão Ibérica. Yo estaba escuchándolo de nuevo porque conté todos los debates del foro ibérico de aquí, de Antonio García Salas, y teníamos la esperanza de que iba a haber algo, ¿eh? Se mantenía ahí, más o menos acertamos, pero sin duda, pues mira, han resuelto uno de las confusiones absurdas que había entre España y Portugal. Y lo digo defendiendo vivamente la conexión con Galicia. Es decir, porque hay gente que vive estos temas en términos exclusivistas. Es decir, yo estoy a favor de mi conexión y en contra de la del resto. Y nosotros planteamos que todas las conexiones son positivas. Y desde Europa, porque también hay que decir que ha ocurrido una cosa, y lo sabremos dentro de poco, se ha aprobado el plan director, que es el que un poco establece plazos y mecanismos de financiación y otras cuestiones del corredor atlántico, que se entiende en un sentido amplio de todo el oeste peninsular. Y claro, desde Europa pues dicen, oye, son realistas, pero al mismo tiempo dicen, oye, esto es absurdo que no haya conexiones. Entonces, pues bueno, realmente esto es una noticia muy buena y justamente coincidió con un encuentro en el Palacio de Viana, aquí en Madrid, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre José Manuel Álvarez y Paulo Rangel. Recordemos que Paulo Rangel, por actividades partidarias, había tenido algunos roces, por así decirlo, con el Partido Socialista de Verdade. aquí. Ahora está todo superado, incluso yo también pensé, estas cosas se tienen que superar, incluso decir, y además dar un gesto hacia adelante como para compensar, ¿no? Y algo así ha ocurrido, ¿no? Entonces, va en nuestra línea, va mucho mejor que antes. Nos felicitamos por el anterior gobierno y nos felicitamos por este. Ahora vamos a pasar a los hechos, lo vigilaremos de cerca y bueno, realmente esa coincidencia de los dos ministros aquí de Exteriores y al mismo tiempo ese mismo día Luis Montenegro anunciando pues ese tercer puente sobre el Tajo, ese aeropuerto que pues realmente va a ser fundamental porque ese aeropuerto pues cogerá de camino entre Lisboa y Extremadura y que podrá conectar, porque no hay que verlo como algo excluyente. Hablaba hace poco con Gabriel, ¿no? Pues conectar Galicia con Extremadura, es decir, no hay que Claro. competir entre comunidades autónomas, se puede hacer una malla, se puede hacer más cosas y nada, pues realmente yo creo que para el crecimiento de Lisboa, para dispersar el turismo, dispersar también toda esa presión que hay inmobiliaria, hacer crecer otras ciudades del entorno, del centro de Lisboa o del sur de Lisboa, o incluso eso, Évora, otros sitios, convertirlos en ciudades, no sé si dormitorios es la palabra, pero sí que gente que Sim, pueda sim, é trabajar isto. en Lisboa y vivir en una zona pues, más apacible, pero bien conectada. Yo creo que esas cosas les van a venir muy bien a Lisboa y en el discurso, y esta es una novedad, ya se habla de la importancia de unir el norte con el sur de Portugal y no se trata de una cosa de subordinarse a Madrid o tal, porque de alguna manera conectarse con Extremadura ya le hace conectarse con otros territorios, pero conectarse con Madrid también le permite conectarse con Barcelona, con otro tipo de capitales, etcétera, ¿eh? Y tampoco nos tenemos que olvidar de Salamanca y del Algarve y esas cosas quedan pendientes y esperemos que las traten en esta ilusionante cumbre ibérica. Exato. E só para terminar, o novo aeroporto de Lisboa, quando nasceu, terá o nome do Luís Vaz de Camões, que faz agora 500 anos do seu nascimento. Logo, 515 anos depois do seu nascimento, o maior poeta da língua portuguesa, vai ter um aeroporto próprio.
Pronto, Sí, agora vamos que passar. parece ser que el nombre y el proyecto del aeropuerto que tiene, no sé si casi medio siglo desde que se pensó, ¿no? Ou Y seja, vamos para finalmente, quase 600 anos à sí, espera de um sí, sí, aeroporto. sí, 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 sí. Ya nos, yo ya no acredito, ¿no? Ya no creo en nuevos retrasos porque realmente el aeropuerto de Lisboa está súper saturado, tiene que aterrizar entre edificios, no puede ser. Exato, exato, exato. Agora vamos passar para o nosso próximo tema: 40 anos de relação. Que iniciativa é esta? Bueno, pues estos 40 años de esta iniciativa de periodistas y escritores para relanzar las relaciones ibéricas, estas jornadas se llamaban Portugal más próximo, pues se dieron durante 3 días de 1984, y España y Portugal compartieron opinión pública, una gala de variedades en el Casino de Estoril y un simposio de escritores en Troya, con protagonismo de la iberista Natalia Cogella, ¿no? Pues bueno, Radio Nacional de España, un 11 de mayo de 1984, empezó su programación con un Bon Dia Irmãos de Portugal, el primero de los 3 días consecutivos que pasaron a historia porque España y Portugal se consiguieron mirar a los ojos, escucharse y celebrarlo fraternalmente. Hay que decir que no es una exageración porque no es un acto que se hace, unas jornadas. Nosotros contamos un montón de jornadas de diferentes eventos, diferentes disciplinas, diferentes ámbitos entre España y Portugal, pero es que en este caso, por ejemplo, el primer día, creo que eran 13 horas seguidas de transmisión, ¿eh? Y esto era un acuerdo de las dos radios, de las dos televisiones, simultáneamente. Entonces, tiene un nivel de profundidad nunca visto, ¿no? Y nunca visto desde entonces también, ¿eh? Porque también se pensó que esto podía tener una continuidad y no la ha tenido, ¿no? Não, não, sim, não, é verdade, não Con teve, Galicia mas hay cosas, com a con Galícia Galicia. já tivemos algo até há relativamente pouco tempo, uma tentativazinha entre a RTP e a TV Galícia de que compartilharam a antena 2 ou 3 ocasiões. Sí, 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 la parte de la gala, pero en esto tiene más cosillas que las voy a contar, ¿no? Esto fue en el contexto, para entender el contexto, fue un poco después de la primera cumbre luso-española entre Mario Suárez y Felipe González, empezaba una nueva época, ¿no? Ya habían pasado 10 años del 25 de abril y en el Casino de Estoril pues se hizo un espectáculo, una audiencia de unos 30 millones de ibéricos, fado, rock, música clásica, folclore, flamenco. Se dieron cita a políticos, artistas, periodistas, empresarios, sindicalistas, personalidades en general, gentes que estaban muy enfrentadas entre sí, pero como era un asunto que tenía que ver con España, pues fueron y compartieron incluso mesa, conversaciones, entrevistas. eh, y en paralelo hubo una reunión en Troya, de un simposio de escritores ibéricos, ¿no? Y bueno, pues se dio la casualidad de, bueno, de una serie de complicidades. El portavoz del gobierno entonces había sido director de la Radio Nacional de España, Eduardo Sotillos. Fernando Delgado, director de la Radio Nacional de España, también tenía pues una buena relación con Portugal. También estaba por ahí José María Calviño, el director general, director de Radio Nacional, el padre de Nadia Calviño, y ambos acompañaron a Javier Solana, entonces era ministro de Cultura y portavoz del gobierno, y el vicepresidente Alfonso Guerra. Y bueno, pues se quedaron muy sorprendidos con el evento, felicitaron a Ramón Font, que fue un articulador un poco entre bambalinas, el hombre del día, según decían en la prensa, Jornal de Noticias. Y la idea era dar a conocer a Portugal en España, tenerlo más presente. Pues bueno, todas estas cosas que venimos definiendo aquí, pues ya se decían antes, porque claro, siempre se han dicho, ¿no? Pero en este caso también en el mundo de la prensa, que es mucho, que tiene que ver con lo nuestro también, ¿no? Manuel Cargaleiro hizo el cartel, un pintor muy importante. Y bueno, pues la operación, la denominación de la operación fue un pacto entre Delgado, Fernando Delgado y Natalia Cogella, celebrado esa reunión en el Hotel Britannia del esposo, ¿no? Y bueno, pues al final asistieron 500 personas al Casino de Estoril.
Estuvo Mario Soares, varios ministros, se retransmitió en directo por las dos televisiones, las radios. Estamos intentando a ver si conseguimos las imágenes Só que o só el se outra audio. vez, já agora, a RTP e a TVE podem fazer Sí, novamente. sí, lo que pasa es que es del 84, queda un poco atrás. Yo he intentado hacer búsquedas, no he encontrado por lo menos en internet. Vamos a ver si lo sacan en algún momento o lo Não encuentran. sei, mas tenta no Museu Digital RTP. A RTP tem milhões de horas no seu arquivo, pode ser que consigas aí. Puede ser que sí. Y nada, pues actuaron el cantante y musicólogo Amancio Praga, que bueno, entusiasmó con las cantigas medievales galaico-portuguesas, Rocío Jurado también, abrió el Festival Carlos do Carmo. Hay que decir que Amalia Rodríguez se le invitó, pero no quería compartir escenario con otros, entonces no pudo ser. El portugués Vitorino Salomé interpretó Ha quedado imperio, una canción muy bonita. También subieron al escenario Leda Dagua, Rui Veloso, Teresa Silva Carvalho y el rancho folclórico de la región del Miño. Y la fiesta se prolongó hasta la madrugada. Hubo también eventos, además del casino, en el Teatro Municipal Lisboeta San Luis y en el Hotel de Troya, y un hotel de Troya. É beleza. Bueno, en el simposio de escritores, pues 50 escritores portugueses, 25 españoles, entre ellos Rosa Chacer, Juan Massé, Juan Benet, Caballero Bonal, Blanca Andreu, Antonio de Seninoya, Carlos Barral, Jesús Fernández Santos, Luis Carandel, Luis Pascual o Rafael Ballesteros, con toda la pluralidad de Iberia. Y bueno, estuvo presente también el presidente de la República, Antonio Ramallo Eanes, se desplazó hasta Troya, hizo un discurso que, por cierto, está en el archivo histórico de la Presidencia de la República. Lo he visto, no está para verlo, pero bueno, está dentro del archivo, está tanto el discurso grabado como diversa documentación, incluido el discurso. Parece ser que este Ramallo, por lo que dice en las memorias Fernando Morán, en privado era bastante iberista. Y bueno, pues también recordemos que Natalia Correia tuvo un espectacular protagonismo en ese simposio y decía que eso, que no tenía sentido darse la espalda, ¿no? Y no diferenciarse por la cobardía, ¿no? Decía ella en sus términos. Y hubo una serie de reclamaciones, se propuso un Consejo Ibérico para la Literatura. Se dijo, pues eso, de difundir las lenguas, las literaturas en los dos países, y la verdad que la mayoría de los puntos, ¿no? Asignaturas de lengua, acuerdos culturales, todo ese esfuerzo de darnos a conocer un lado y otro, pues sigue estando vigente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una iniciativa bastante interesante y necesaria que se repita en algún momento, ¿no? Por lo menos entre RTP y Televisión Española, una programación larga, que puede ser cosas de entretenimiento, pero también de noticias. Exatamente. Bem, agora vamos passar para o nosso último tema do lado espanhol. Agora que tivemos as eleições na Catalunha, o que é que os empresários da região pretendem? Bueno, pues empresarios, aunque siempre han mantenido un cierto doble discurso para llevarse bien tanto con los sectores nacionalistas como con Madrid, ahora sí que ya de una vez por todas, tras 10 años de cierta decadencia de Cataluña por toda la conflictividad que ha tenido, ¿no? Pues quieren hacer un discurso a favor de la estabilidad y un discurso en positivo y que los empresarios catalanes vuelvan a liderar la economía española, y lo hacen también de una manera de también en una perspectiva peninsular, ¿no? Y bueno, pues hay un organismo que se llama Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, de Foment del Treball. Foment del Treball es la patronal catalana, y bueno, a través de este instrumento, que es una especie de lobby, algo parecido al Foro de la Toja, aunque el Foro de la Toja, aunque tiene vinculaciones también con Cataluña, es un poco más gallego que este, Hum, aunque este también tiene algún tipo de interlocución con el PP gallego, pero este está más vinculado a lo que es la patronal catalana, ¿no? Los dueños, y en alianza también un poco con CaixaBank, que
es como la parte más tecnocrática de ejecutivos catalanes, junto con otros del mundo de los bancos. Recordemos que se unió Caixa con Caja Madrid y otros bancos, ¿no? Entonces ahora es muy potente y que está muy presente en Portugal también a través del BPI. BPI. Y bueno, pues a propósito del tema del turismo, se debatieron diferentes temas, pero lo que hay de fondo es eso, el recuperar un poco el liderazgo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue un encuentro que fue curioso porque lo comenzó un ministro del gobierno del Partido Socialista, ¿vale? Y lo terminó Feijóo, ¿vale? Entonces, esta patronal tiene vínculos sobre todo con el PSC, ¿no? Los socialistas catalanes y con el PP y con el PSD, ¿no? Y con independientes. Estuvo presente Rui Moreira, que volvió, como no, pues de otra manera, a insistir con el Iberolux, esta vez ajustado al tema del turismo, habló de una estrategia común que habría que tener para dispersar al turista a otros puntos de interés no visitados de la península. Esto es interesante para conjugarlo con aquello de los trenes. También estuvo Carlos Cajeiras, del alcalde de Cascais, que Cascais siempre, la verdad, que ha tenido una relación muy importante con España. El propio Gallardón, que presentaba el acto, le agradeció la acogida de Don Juan en Estoril y tienen en mente esa idea de la comunidad afro-iberoamericana. Pues claro, tiene un montón de nacionalidades y vínculos internacionales, ¿no? Y muy relacionados con el turismo y con otras cuestiones. Y bueno, pues Feijóo insistió en la idea de que él siempre es un apasionado de la política portuguesa y que Portugal y España tienen que ser aliados independientemente del gobierno y que suman 60 millones que pueden tratar de tú a tú a Francia o a Alemania. Entonces, pues bueno, seguiremos muy de cerca esta sociedad barcelonesa de estudios económicos y sociales. Hay que decir que incluyeron a los alcaldes por que uno de los consejeros le pidió que era importante, Iván Redondo, ¿no? Este que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ahora consejero de este grupo, pidió que se incluyese también a alcaldes para dar una perspectiva peninsular y para eso también han nombrado como delegado en Lisboa de esta sociedad barcelonesa a Ramón Fonde. Entonces también, pues mira, por ahí también tenemos algún tipo de relación directa y esperemos pues que este discurso en positivo ayude a pasar página a estos 10 últimos años en Cataluña. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andreia? Bem, esta semana os temas de Portugal têm um olho no Brasil. Vamos começar a contar uma pequena história sobre a relação entre Ayrton Senna e Portugal. Passamos para a ajuda que está a ser dada às vítimas das cheias no Rio Grande do Sul e terminamos com o Imanol, que é o primeiro restaurante em Portugal a receber uma distinção especial que é dada aos restaurantes espanhóis no mundo. Bueno, pues vamos con Ayrton Senna, que tenía una casa en Portugal, ¿no? Vamos a conocer más cosas, ¿no? Exato. Shame só vergonha para mim, porque eu não conhecia tanto esta relação do piloto com Portugal. Então, no início deste mês de maio, se não me engano, fez 30 anos da morte de Ayrton Senna em prova em Imola, no Grande Prémio de Itália. Bem, só que esta data foi, não digo celebrada, mas foi lembrada com um dos pilotos da atual competição a correr com um capacete comemorativo do piloto brasileiro, considerado o melhor piloto de sempre neste desporto. E a Netflix apresentou aí tudo o trailer de uma série sobre a vida de Ayrton Senna. A série chama-se mesmo Senna, deverá estrear até ao fim deste ano. Mas o piloto tinha uma grande ligação com Portugal e eu vou explicar já o porquê. Então, há 39 anos, Ayrton Senna começou a correr no Brasil, depois veio para a Inglaterra, a sua carreira começou em Inglaterra, porque ele no Brasil era piloto mais de karts, e a sua primeira prova oficial na Lotus foi tudo o Grande Prémio de Portugal que aconteceu no Estoril. Grande Prémio esse foi feito à chuva, Senna contou aí tudo em entrevista que não sabia correr bem na chuva, mas acabou por ganhar com uma grande vantagem em relação ao segundo, perante o Gáudio, a alegria dos presentes em pista,
que ouviram então pela primeira vez, sem saberem, pela primeira vez estavam a ver história a ser feita, com Ayrton Senna a subir ao pódio para o primeiro lugar, com o hino brasileiro e a bandeira do Brasil. A partir daí, história que todos conhecemos, Ayrton Senna foi sempre um vencedor nato até ao dia em que, infelizmente, perdeu a vida. Bem, devido à ligação que criou com Portugal, por ter sido o primeiro sítio onde ganhou uma prova oficial, e tudo comprou uma casa numa zona que é Quinta do Lago, e foi nessa casa que a namorada da altura, a apresentadora Adriana Galisteu, soube da notícia que Senna tinha tido um acidente e posteriormente tinha morrido. Bem, esta casa continua a existir, supostamente continua e tudo a pertencer à família da Ayrton Senna, e Portugal relembrou o piloto, a ligação do piloto com o país, dando e tudo. À frente da casa há uma avenida que tem o nome de Senna, uma rotunda com o nome de Senna, e tudo foi inaugurado para, nestes 30 anos da morte da Ayrton Senna, foi inaugurado um jardim com uma escultura do carro que Senna usou na corrida que fez no Estoril há 39 anos atrás. E posso mesmo e tu dizer que, vendo declarações de pessoas que estavam presentes na pista na altura, porque os portugueses, acredito como os espanhóis, o desporto rei aqui sempre foi o futebol. No caso dos portugueses também gostamos muito de hóquei e patins, futsal, mas a Fórmula 1 nunca foi muito falada, então é muito mais há quase 40 anos atrás. Senna foi o primeiro piloto a levar com que a Fórmula 1 fosse falada não só nos jornais da especialidade, mas em cafés, num discurso habitual, e por isso continua a ser lembrado mais de 3 décadas depois. Muy bien, pues siempre es bueno aprender, ¿no? De la vida de este gran piloto, muy querido, ¿no? Por los aficionados y también por nuestros países. Bueno, seguimos con el tema y esto lamentablemente vamos a tener que seguir durante muchas semanas, incluso meses, por el nivel de destrucción de las inundaciones, ¿no? de Río Grande do Sul. Y en Portugal se han organizado, ¿no? Una ola de solidaridad. Cuéntanos. Exato, então todos nós ficámos impactados com as imagens que vimos da destruição que aconteceu no Rio Grande do Sul, e cá em Portugal foi tudo lançado pela comunidade brasileira, especialmente pela comunidade brasileira que vive no país, não só pessoas vindas do Rio Grande do Sul, mas de vários estados do Brasil, uma campanha que foi focada nas cidades de Lisboa, do Porto e de Matosinhos, de angariação de bens, não tanto bens alimentares, mas especialmente bens de roupa ou de higiene pessoal, para poderem ser doados para pessoas que ficaram completamente sem nada. Há quarteirões destruídos, completamente destruídos naquela zona. Então, parte da cidade de Porto Alegre, podemos dizer que já vem dizer que não existe. Bem, em Portugal juntou-se 200 toneladas de bens, armazéns cheios, estamos aí tudo à espera de uma forma de poder levar estes bens para o Brasil, vão ter de ser levados de avião, e pronto, este transporte terá que ser feito pela Força Aérea Brasileira, mas mandar um avião do Brasil para Portugal, a Força Aérea já e tudo disse que seriam 35 horas de voo, e neste momento eles são necessários no Rio Grande do Sul, não podem trazer um avião para Portugal, mas estes bens serão levados para o Brasil para terem calma. E tudo, tenho que reforçar que há uma notícia que está a circular, infelizmente, nas redes sociais, que é onde se espalham muitas fake news, em que supostamente esta ajuda teria sido negada pelo governo Lula da Silva, e tudo, que Marcelo Rebelo de Sousa teria dito que Lula tinha negado a ajuda de Portugal. É completamente mentira, a ajuda não foi negada, a ajuda vai ser levada, terá que aguardar um pouco mais de tempo, mas são bens não perecíveis, porque estes bens precisam de ser levados de avião para a base aérea em Campinas, se não me engano. Bem, para além da ajuda das 200 toneladas que foram aqui conseguidas pela comunidade,
também houve várias iniciativas para, através de chaves, de PIX, transferências bancárias que também já foram enviadas para ajudarem não só a tentar reconstruir, mas especialmente os alojados. Estamos a falar de mais de 140 mortos, à vontade, centenas ou milhares de desalojados. E para terminar, queria dizer que queria fazer uma comparação entre situações. Não sei se te recordas, mas houve também um país lusófono que há menos de 10 anos enfrentou uma situação, não, neste caso não foi de cheias, mas foi um furacão em Moçambique, nem na Beira, em que há 5, 6 anos no máximo, metade da cidade da Beira foi completamente destruída. O furacão levou a um aumento do nível das águas do mar e ficou tudo arrasado. Meses depois é que as águas começaram a descer. O que é que isto nos comprova, comparando a situação na Beira e a situação no Brasil agora, é que as alterações climáticas têm que ser levadas a sério, tomadas em causa, e tudo ainda no governo de Dilma Rousseff foi pedido um relatório para lembrar, para estudar o impacto que as alterações climáticas vão a ter no país até 2040, e tudo já se levantava a possibilidade de haver um aumento da frequência das cheias. Só que os políticos, pelos vistos, durante este tempo não tomaram isso em conta, não só no Brasil, não só em Moçambique, mas em Portugal e Espanha também enfrentamos problemas com alterações climáticas, mas aqui são períodos de seca prolongados. Muy bien, pues lo seguiremos de cerca y también esas lecciones, ¿no?, que aprender. Y por último, Imanol es el nombre de un restaurante en Portugal que ha recibido el sello Restaurants from Spain, ¿no? Exatamente. Então, o Imanol é um restaurante ao género de Barra Basca, que está no El Corte Inglês, é um espaço gourmet que oferece pinchos quentes ou frios, tapas, vinhos espanhóis. Então, o Imanol é o primeiro restaurante em Portugal a receber este selo de distinção, ou este selo de qualidade, que já foi dado a restaurantes um pouco por todo o mundo, mas que pretende distinguir restaurantes espanhóis que apresentem produtos de qualidade e que enalteçam a gastronomia do país, porque a gastronomia, como os povos ibéricos sabem, é talvez um dos melhores cartões de visita que temos para apresentar a nossa marca como país. Então, esta distinção pretende distinguir, passa a redundância, os restaurantes que ajudam a elevar a gastronomia e, neste caso, a marca Espanha no mundo. O Imanol foi o primeiro restaurante em Portugal a receber esta distinção. Distinção essa que foi entregue pelo novo embaixador no país e tudo, Trigo, e é um espaço que pode ser visitado pelos clientes no El Corte Inglês em Lisboa. Muy bien, pues invitamos a la gente que lo conozca y bueno, y vemos que tiene buena salud la gastronomía española en Lisboa, y hay que decirlo que también aquí en Madrid cada vez más, y siempre lo ha habido, ¿no? Gastronomía portuguesa aquí y en toda España y en todo Portugal. Así que, pues bueno, esa hermandad nos viene bien. Y recordemos que en el canal Cocina se sigue dando todos los días un capítulo de gastronomía rayana que no nos podemos olvidar, que es ahí justo el punto de unión. Bueno, pues este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal en español y portugués. Ya saben dónde encontrarnos, redes sociales, en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Até à próxima.